Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de América es Noticia con nuestra emisión número 745, en la cual desde ya les invito a aportar y a acompañarnos compartiendo la transmisión y también, por supuesto, incorporándose en la discusión que vamos a estar presentando el día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Muchísimo ha ocurrido en nuestro continente en estas últimas 24 horas, así que vamos de manera rápida a abordar la temática que tenemos preparada para el día de hoy. En el interín, pues comenzaré saludándole a todos. Finalmente tenemos, gracias a mi gran colega y amiga Maru Salazar, tenemos la oportunidad de poder llegar y revisar toda la información que ustedes coloquen, no como nos ha ocurrido en estas semanas. Pero bueno, nos vamos a Brasil de manera inmediata, muy rápidamente, porque los hilos del poder se están moviendo con muchísima premura porque estamos a menos de un mes de la primera vuelta electoral en el Brasil. Lo que se escoge en Brasil no es cualquier cosa. Entender que la primera magistratura de este país carioca implica el regir los destinos de uno de los países de los 15 países más poderosos económicamente hablando del mundo, un país sumido en una crisis profunda en términos de lo que significa la corrupción. También en términos económicos hay una recesión importante, no tan preocupante como podría ser la que ocurre en Argentina, que ayer abordamos justamente el tema argentino. Sin embargo, Brasil está pasando por un momento nada agradable y por supuesto su clase política mucho menos. El fiscal Sergio Moro se ha encargado de llevar a prisión y de llevar a juicio a todos aquellos empresarios y funcionarios públicos, incluyendo a aquellos de alto rango que han incurrido en hechos de corrupción. Entre ellos, por supuesto, habría que destacar al propio Lula da Silva, que está cumpliendo al cierre de la edición del día de hoy, pues 12 años y un mes de condena que le tocará, pues por los momentos, cumplir completamente. Una carrera presidencial brasileña atípica porque estando a menos de un mes de las elecciones de este importantísimo país de América del Sur, aún al día de hoy no se sabe quién puede ser el próximo presidente del Brasil. Y esto obedece a diversas razones. Una de ellas, por supuesto, ha sido la pelea, la lucha, la pugna, de alguna manera intensa en torno a lo que significaba la candidatura del Partido de los Trabajadores o el PT, que había postulado a Lula da Silva, aun estando condenado en segunda instancia inclusive, pagando condena, pues aún así el PT decidió postular al expresidente Lula da Silva, condenado por cierto por hechos de corrupción y lavado de dinero, por recibir aproximadamente un apartamento de un valor de 1.2 millones de dólares a cambio de favores y de contratos por parte de la constructora OAS relacionada a todo este escándalo de Petrobras y a la operación Lava Jato. Bueno, el expresidente, ya pagando condena, pues se postuló a través de su partido y resulta que la población brasileña, en su gran mayoría, estoy hablando del 40% de los electores brasileños, aún para el momento apoyaban, aún estoy seguro que de lanzarse lo seguirían haciendo, apoyaban a Lula da Silva y era el único que se tenía seguro como ganador en el Brasil. Pero por supuesto, la justicia brasileña está determinada a hacer cumplir la ley. Y hacer cumplir la ley implica el haberle hecho cara al Partido de los Trabajadores, a la
colectividad brasileña. Es importantísimo pensar qué ocurre cuando una institución del Estado le toca incluso emitir una decisión apegada a derecho, aunque no sea popular, aunque no vaya con lo que quiere la mayoría, por ejemplo, los electores. Eso fue lo que ocurrió con el Tribunal Electoral de Brasil. Cuando finalmente tomó la decisión, eran 7 magistrados, 6 de los 7 votaron a favor de inhabilitar, de imposibilitar, sería la palabra correcta, de suspender la candidatura de Lula da Silva. Esto se conoció la semana pasada y no se había hecho oficial algo que todos sabíamos, y es que Fernando Haddad, ex alcalde de Sao Paulo, ex ministro de Educación del periodo de Lula, pues estaría ya listo y preparado. Algunos analistas incluso indican que Fernando Haddad venía manejando una campaña desde hace 2 años preparándose, y aunque no había salido a la palestra, pues ese plan B venía cuajándose con muchísima fuerza en torno a la estrategia del Partido de los Trabajadores. Una estrategia que aún no sabemos si va a funcionar, y les voy a estar comentando justamente este tema. A todos que veo que ya están conectados, les invito a compartir su opinión en torno a lo que está ocurriendo en Brasil, y una vez que vayan compartiéndola, por supuesto, me encargaré de saludarles uno a uno. Bueno, entonces, retomando el tema de Fernando Haddad y de Lula da Silva, pues entonces, para este día martes, cuando es la última oportunidad para hacer cambios en, digamos, la parrilla política, electoral, no sé qué otro nombre le pudiéramos dar ahora, cambio de fichas en términos de las candidaturas, a última hora y el último día, Lula da Silva finalmente desistió. Uno podría decir, bueno, ¿qué sentido tendría no desistir si el Tribunal Supremo Electoral del Brasil le prohibió postularse? Mucho peor cuando el propio tribunal le dijo al Partido de los Trabajadores: ya no puedes seguir utilizando el nombre de Lula da Silva, ya no puedes seguir haciendo campaña, y si lo haces, pues corres riesgos de sanciones electorales. Aún así, ustedes saben cómo se maneja la política en el mundo, pues Lula da Silva ha desistido ya oficialmente y ya se dio el paso a el segundo que tenía allí preparado en la retaguardia. De hecho, este mismo martes se reunieron Fernando Haddad y Lula da Silva para trazar una línea que no llega a más de 3 semanas para la primera vuelta presidencial. Una primera vuelta que, por cierto, las distintas encuestadoras de Brasil, Ibol, Datafolha, indican que Fernando Haddad no sería necesariamente el mejor beneficiario del electorado para competir, por ejemplo, contra un Jair Bolsonaro. Y vamos a estar hablando de cuáles serían esos nombres que posiblemente podrían ir a una segunda vuelta. Las cosas aún están bastante complicadas en Brasil. Entonces, fíjense que el Partido de los Trabajadores dijo, y quiero citar textualmente lo siguiente: desgraciadamente, insisten en apartar a Lula, contrariando a la ONU y a la voluntad del pueblo brasileño. ¿Por qué traigo el tema de, voy a ir haciendo los checks acá, de contrariar a la ONU? Porque resulta que, como ha ocurrido también con los partidos que apoyan pues, por ejemplo, a Evo Morales, que insiste en mantenerse en el poder en contra de la voluntad popular de su pueblo, utilizan a la ONU dependiendo de si les beneficia o no. Me encantaría que el Partido de los Trabajadores también apareciera, por ejemplo, secundando, certificando lo que dice la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en torno a los crímenes de lesa humanidad que se viven en Venezuela. Pero no, de ninguna manera esto sale a relucir. Igual como tampoco sale a relucir que el régimen de Maduro pues hable sobre tal tema. Pero cuando la ONU dice, porque además hubo un informe publicado el 17 de agosto, este informe del propio Comité de los Derechos Humanos de la ONU, que recomendaba, recordemos que no tiene carácter vinculante, recomendaba a las autoridades brasileñas a que permitieran que Lula da Silva se mantuviera en la carrera presidencial,
pero bajo una premisa, y la premisa era que hasta que la sentencia o hasta que no se hubiesen desgastado todas las opciones legales y jurídicas posibles. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo Electoral? Nosotros, perfecto, recibimos la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, pero respondemos de esta manera. Ya Lula fue juzgado y condenado en primera instancia, luego apeló, fue a una segunda instancia y pues no solo que fue condenado, sino que pasó de 9 a 12 años y un mes de prisión. Por lo tanto, al ya estar pagando cárcel y ya tener 2 instancias por las cuales pasó, pues ya no hay más nada que decir. Más allá de cualquier artilugio legal que pueda existir, pues ya ha sido lo suficientemente probada su participación en hechos de corrupción y de lavado de dinero. Por lo tanto, tomando en cuenta la habilitación que les da la Constitución brasileña y la ley, el magisterio de la ley brasileño a, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Brasil, se toma en consideración que Lula da Silva no podrá correr a la presidencia de la República este próximo 7 de octubre. Esto tira por la borda toda la campaña o la estrategia que tuvo el PT, no solo con Lula, sino también con Dilma Rousseff, porque ¿qué era lo que se esperaba? Lo que se esperaba era que el Dilma Rousseff gobernara 2 periodos, es decir, venimos de los periodos de Lula, luego entró Dilma y luego ellos querían alternarse entre uno y otro. Lo que pasa es que Dilma tuvo que salir en el 2016, decimos en criollo, y no sé si el término puede acuñarse acá, pero como corcho de limonada. ¿Por qué? Porque salió de manera introspectiva, se presentó el impeachment, el juicio político en el Senado brasileño y finalmente fue dada la vacancia, aquella que también parecida a la que se le iba a dar a PPK, Pedro Pablo Kuczynski, en Perú, solo que la diferencia es que PPK renunció antes de que se le diera. En el caso de Dilma Rousseff, ella llegó hasta el final y ya ustedes conocen que Michel Temer fue, por cierto, su vicepresidente, es quien hoy día rige los destinos del Brasil hasta que se conozca el nombre del próximo presidente del país carioca. Pero entonces, hablando de la ONU, qué interesante es ver cómo nuestros países, los países en general, no es un problema exclusivo de América en general, sino de todo el mundo. Pero cómo los países toman o dejan a conveniencia lo que hace o dice la ONU. Oye, si vamos a hacerle caso a los dictámenes, a las recomendaciones que pueda tener este organismo multilateral, pues entonces tenemos que tomarlas todas, no unas sí y unas no. Independientemente, insisto, del apoyo mucho o poco que pueda tener Lula en Brasil. Porque lo tiene, es una realidad. Después de Lula venía Jair Bolsonaro con cerca del 20% de popularidad. Estamos hablando que Lula le llevaba 20 puntos porcentuales por encima. Pero ahora la realidad es que sin Lula en la carrera presidencial quedan 3 semanas, 5 candidatos y al cierre de la edición de hoy no sabemos aún quién podría estar o cuál sería la dupleta, porque en definitiva en primera vuelta no se van a quedar, van a ir a una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta lo único que medianamente podemos tener seguro es que va Jair Bolsonaro. ¿Qué ocurrirá con el que ha de venir, con el que competirá contra él? Pues no lo sabemos. Aquí hay algunas aproximaciones para meterle candela al fuego. A ver, incorporo algunos comentarios rápido y saludo, por supuesto, Ignacio Frenhagen, Elena Madán, como siempre, Alejandro Avendaño, nos envía feliz tarde a todos, Ivonne Aristiguieta, Mónica Salazar también nos envía saludos, Mariela Llerena, María Eugenia Hernández, Jessica Moreno, Elena también, dice el grupo de amigos, bueno, hablando de nuestro programa el día de hoy, Emerson Tafur, también Mónica Salazar, Maru Salazar. Por ahí Mónica dice, el exministro de Lula, Palozzi, declaró como arrepentido y acusó de corrupción a Lula. Lientur Orellana también nos saluda desde Chile, bienvenida, bienvenido. ¿Qué más tenemos por acá? Beatriz Wasserman también, como siempre. A ver, ¿quiénes más tenemos con comentarios? Gali Matías está con nosotros, Robertina Cabezas, por ahí Coromoto Silva, refiriéndose a los socialistas ladrones. Miren el espejo de Venezuela, nos dice Coromoto. Ignacio también. ¿Cuál es la situación de Florencia en los Estados Unidos en este momento? ¿Qué se dice allí? Bueno, se está refiriendo, Ignacio, al huracán, el gran huracán, el primero de los huracanes más fuertes en esta área del Caribe,
Caribe, que está a punto de pegar el viernes. Está estimado que toque tierra en las Carolina del Norte y Carolina del Sur, con categoría número 4, con vientos sostenidos de 140 millas por hora. Se ha declarado emergencia. Es tan grande el huracán que se dice que será el huracán más poderoso desde el último que se vivió de esa manera en esta área del mediano oeste, digamos, de los Estados Unidos en 1992. Es tan grande que toca desde el sur de Carolina del Sur y hasta posiblemente Washington, D.C., para que entendamos la magnitud de este huracán. Hasta ahora todo controlado. Aquí en la Florida, lamentándolo mucho, hubo un muerto y varios heridos por alto oleaje, sobre todo al norte de la Florida, en la costa este, y por supuesto ya todas las medidas han sido tomadas, sobre todo en los estados de Carolina del Sur, Carolina del Norte, principalmente estos dos estados, aunque al norte de la Florida también. Gracias por tu pregunta, Ignacio. A ver, Maru nos saluda. Mónica dice: el ex gobernador de Panamá, Beto Richa, y su esposa presos por corrupción en la etapa 53 de Lava Jato. Seguimos, pues, por supuesto, conociendo todo lo que esto ocurre. Lina Escobar también nos saluda. A ver quiénes más tenemos por acá. Fíjense que Alejandro nos dice: cuidado con los herederos. Recordemos lo que sucedió aquí con Maduro. ¿Y qué se sabe de Bolsonaro? ¿Está mejor? Sí, está mejor, pero lamentándolo mucho, tendrá que estar una semana de reposo. Recordemos que el día viernes recibió un atentado. Afortunadamente, fue controlado. Una operación muy seria. Estuvo comprometido, pero afortunadamente sobrevivió y le toca una semana de reposo que le afecta en términos de las encuestas, y ya vamos a estar hablando de ese fenómeno también. Por ahí Alejandro dice: esta sala es calidad. Vladimir, gracias por hacernos tener más familia. Gracias a ti, mi querido hermano Nain Gutiérrez, que pronto lo vamos a tener acá en Américas Noticias. Coromoto dice: bravo por la justicia de Brasil, no como la de Venezuela. No hay Estado de Derecho y los jueces son marionetas de antojo del régimen del carnicero de Maduro. Yamira Pérez, bienvenida, dice: completamente de acuerdo contigo. Ellos agarran solo la parte que les conviene de lo que dice la ONU. Por ahí Lina también nos comenta: todos esos organismos están contaminados de corrupción. Mientras que Alejandro dice: viva la embajadora de Estados Unidos, toda una dama, refiriéndose a Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos. Asumo que a eso te refieres, Alejandro, ante la ONU. Mi querida Elena Madán, que siempre está allí como capitana de este barco, también del lado de nuestra audiencia, dice: yo insisto en que lo más inquietante de esta situación es la ceguera perniciosa de un pueblo que está sufriendo de alguna manera las consecuencias del chavismo, que tanto Lula aprueba y defiende aún defiende en su candidatura. Aún lo defiende. Grave, nos comenta Elena Madán. También Arsenia Prieto nos saluda, que siempre nos apoya. A los que no lo han hecho hasta este momento, les invito a compartir el programa con sus amigos y familiares. Rapidito, le colocan compartir y nos harán un gran favor. Por allí Adriana Walker Herrera está conectada, nos dice Lina. Claudia Aldunate desde Bolivia. Juan Alberto también está con nosotros. Ahora bien, continúo con este tema de Brasil. No podemos parar porque tenemos muchísima información. Fernando Haddad, algo interesante. Para el Partido de los Trabajadores hay cierta esperanza. Recordemos que estaba de último en las encuestas, solo un 4%. Obvio, no aparecía oficialmente y aún sin aparecer ya contaba con un 4%. Para el cierre de la semana pasada subió al 6%. Y al cierre de este día martes subió al 9%. Es decir, hay un crecimiento relativamente importante comparándolo con los otros candidatos. Por supuesto, sigue estando muy lejos de Jair Bolsonaro, ya vamos a hablar de sus números, pero aún así, pasar del 4 al 9 lo pone en un empate técnico con los tres principales candidatos que están cerca del 10%, hablando de Ciro Gómez, hablando de Marina Silva y también de Geraldo Alckmin. Los cuatro, insisto, Fernando Haddad, que es el candidato de Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, Ciro Gómez, Marina Silva y Geraldo Alckmin estarían en un empate técnico. De este empate técnico, todo parece indicar que el que pasa a la segunda vuelta no es Fernando Haddad, dependiendo, insisto, de lo que puedan significar estas últimas semanas en torno a los que apoyaban a Lula y que seguramente se esparcirán entre los candidatos actuales. Porque hay que estar muy atentos a lo siguiente. Sí, Lula tiene una fuerza importantísima, pero Lula no puede salir
a recorrer el Brasil con Fernando Haddad. Lula no puede ir a entrevistas de radio y de televisión. Lula ni siquiera puede grabar videos para respaldar como marca paraguas política a Fernando Haddad. Es decir, Fernando Haddad, con lo que cuenta básicamente, con la carta que recibió de Lula justamente este día martes, que ha dicho que, y esto lo cito textualmente, Lula comentó: mi voz es la voz de Haddad, pero más allá de ello, pues no hay mucho por hacer. Entonces no estamos tan seguros que esa fuerza que tiene Lula se vaya directamente proporcional a la candidatura de su segundo a bordo. Esto no ocurre de esta manera en la política, necesariamente. En algunos casos sí, pero en general no. Ahora, ¿qué ocurre? Jair Bolsonaro, él se mantiene en el primer lugar de las encuestas del favoritismo electoral, pero hay algo que seguramente tiene que preocuparle a su partido. Y es lo siguiente: todo parecía indicar, hasta analistas del propio Partido de los Trabajadores de Lula lo sabían, que luego del atentado en su contra, sobre todo siendo un atentado perpetrado por un exmiembro del Partido de los Trabajadores, un hombre que en sus redes sociales ha defendido al propio Lula, todo parecía indicar que Jair Bolsonaro subiría como la espuma a las encuestas. Estando aún delicado en una clínica en Brasil, pues este atentado llevaría a que la población brasileña pues lo apoyaría con mucha más fuerza de la que lo ha venido apoyando. Sin embargo, del viernes al día de hoy solo ha subido 2%, menos de lo que subió Fernando Haddad. Fernando Haddad pasó del 4 al 9. Estamos hablando de 5 puntos porcentuales, y si ustedes quieren hacer un corte del 4 hace 2 semanas de 6% para el viernes y del 9 para el martes de esta semana, bueno, está bien, subió 2%, exactamente la misma cantidad que sube el primero en las encuestas y con un atentado en su contra encima. Por lo tanto, la campaña de Jair Bolsonaro pues tendrá que ser aún mucho más agresiva en términos de presencia en la calle, de activismo político, para poder asegurarse una buena ventaja. Sin embargo, insisto, el asunto no está tanto en ver cómo hago para obtener los votos y ser presidente en la primera vuelta. Eso es imposible, matemáticamente imposible, para cualquier candidato que esté actualmente en Brasil, a excepción de Lula, que ya no va. Por lo tanto, tal vez se lo están tomando con cierta calma, sin bajar el ritmo, esperando la recuperación de Bolsonaro. Tenemos que esperar a que Bolsonaro arranque otra vez con las declaraciones, con la presencia en la calle, y de esa manera evaluar cuál será el impacto definitivo de este intento de asesinato al candidato de la derecha, Jair Bolsonaro. Pero entonces, bien interesante, porque todo parece indicar, insisto, que Jair Bolsonaro va a la segunda vuelta, pero que en la segunda vuelta todo también parece indicar que en el caso del candidato del Partido de los Trabajadores no se va a poder cristalizar. ¿Y por qué? Bueno, porque Ciro Gómez aparece en las encuestas como el más estable. Él es el candidato del PDT, sería el candidato del voto útil. Fíjense qué interesante este análisis que nos aporta los medios brasileños, que nos dicen que el voto de la izquierda, que fundamentalmente apoyaba a Lula da Silva y que Fernando Haddad quiere captar, quiere capitalizar, va a tener que pasar, digamos, por una campaña del Partido de los Trabajadores lo suficientemente fuerte como para que no se esparza y no se vaya con el resto de los candidatos, sobre todo con Ciro Gómez. ¿Y por qué digo sobre todo con Ciro Gómez? Porque ha sido el candidato más sostenible en términos estadísticos, más allá de Bolsonaro. El segundo sería Ciro Gómez, y Ciro Gómez podría potencialmente capitalizar ese voto útil, ese grupo de personas que dicen: yo no voy a perder mi voto. Si yo voy a salir a votar, yo voy a votar por el que creo que en efecto va a poder ir a la segunda vuelta y no solamente me quedo con un tema de ideología. Por lo tanto, el enemigo de Fernando Haddad no es Bolsonaro. Vendría a ser, desde el punto de vista político y electoral, Ciro Gómez, quien
probablemente iría a la segunda vuelta. Y si Jair Bolsonaro va a segunda vuelta con Ciro Gómez y Ciro Gómez logra captar la atención y los votos de todos los demás candidatos que quedaron por fuera, Ciro gana, no Bolsonaro. Así que las cosas, insisto, no están para nada claras en Brasil. Además, entendemos otra cosa. A Fernando Haddad se le acaba de denunciar por hechos también de corrupción. Él ha dicho que son malas intenciones de la empresa UTC. Les explico a qué se refiere con malas intenciones. Según Fernando Haddad, el presidente de la constructora UTC lo denunció como una represalia por haberse quedado sin contratos cuando era pues Fernando Haddad alcalde de Sao Paulo, la primera autoridad de Sao Paulo. Sin embargo, el empresario presidente de UTC pues ha salido a decir: hey, Bolsonaro también participó en corrupción y lavado de dinero, y el intercambio era, ya ustedes lo conocen, para obtener contratos del Estado. Y esto todo sigue explotando, no es porque salió de manera espontánea hablar de este tema, sino porque continúa la investigación completa en el caso Lava Jato, que aglomera pues a Petrobras y a grandes constructoras de Brasil. No es solamente Odebrecht, hay otras constructoras donde la mayoría o muchos de los actuales políticos del país carioca, bueno, pues tienen, como le decimos en criollo, rabo de paja. Pero bueno, ya nos toca hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a estar hablando de esta fecha del 11 de septiembre, una fecha particularmente sensible para el mundo, pero sobre todo para los Estados Unidos y para Chile. También estaremos hablando de Chile. Y luego tenemos que tocar obligatoriamente: la FARC se caen a pedazo. Eso es lo único que podemos decir. Si hablamos de cómo se resquebrajan las élites del poder en Venezuela, bastó solamente con tener menos de 2 meses en el Senado para ver cómo se están comiendo en la FARC, cómo las costuras se han visto a tal punto en el que se han publicado, y todo es del conocimiento, digamos, general, no solamente en Colombia, sino afuera, de las diferencias importantes entre líderes guerrilleros, por ejemplo Joaquín Gómez y Betulfo Álvarez, contra nada más y nada menos que Rodrigo Londoño, al Pastor Alape, también hablar de Jesús Santrich, de hablar de Iván Márquez, y todo el mundo se está cayendo encima por el control del poder político de este grupo terrorista que en gran medida continúa generando caos y destrucción a su paso en Colombia. Por lo pronto, hacemos una primera pausa y ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia con nuestra emisión número 745. No se vayan, ya regresamos.